Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de los beneficios que trae incluir el huevo en la dieta y discutiremos qué sucede al consumirlo en aquellos que padecen enfermedad cardiovascular o diabetes. No siendo más, vamos a la intro y comenzamos. Hace unos días en un programa de televisión alguien preguntaba si era conveniente incluir o no el huevo en la dieta. Si se tratara de un niño, la respuesta sería fácil. Claro que sí, el huevo es una fuente de nutrientes vitales para el adecuado crecimiento. Si por el contrario es un adulto, la situación puede ser algo diferente. Existen distintas opiniones, unas opuestas, otras conciliadoras, de las que aún no hay un consenso. Por eso me di a la tarea de consultar los últimos estudios disponibles sobre el tema y a continuación les comparto lo que encontré. Partamos diciendo que el huevo ha estado en la dieta del hombre desde la prehistoria. Su consumo está extendido a la mayoría de los países del mundo, siendo el alimento de origen animal más consumido y más versátil al momento de ser preparado. Nutrientes que se pueden encontrar en el huevo. El huevo se encuentra en nuestra dieta desde la infancia, sin embargo, su contenido de colesterol y el leve incremento del colesterol LDL, considerado malo, en sangre, ha hecho que desde los años 70 se considere el consumo de huevo como un posible factor de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular. Entre los nutrientes que se encuentran en el huevo están proteínas de alto valor biológico, como la ovoalbúmina, ovotransferrina y lisozima, presentes en la clara. Estas proteínas poseen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y de la masa musculoesquelética, y por su efecto antioxidante y antihipertensivo podrían contribuir en la prevención de la enfermedad cardiovascular. El huevo posee aminoácidos como el triptófano, que es precursor de la niacina y un componente esencial para la síntesis cerebral de serotonina, que desempeña un papel importante en el estado de ánimo y en la producción de la melatonina implicada en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. La yema del huevo contiene lípidos, fosfolípidos con efectos antioxidantes como la colina, que es un nutriente esencial para el desarrollo cerebral, la función hepática y la prevención del cáncer, vitamina A, D, B12, riboflavina, folatos, selenio y una cantidad importante de hierro. ¿Qué efecto tiene el consumo de huevo en el corazón? Se ha encontrado que el huevo contiene varios nutrientes y componentes bioactivos que podrían ejercer un efecto protector antiesclerótico, contrarrestando los efectos del colesterol presente en la dieta sobre el sistema cardiovascular, como antioxidantes, folatos y vitaminas del complejo B. La lecitina presente en la yema ha mostrado en estudios experimentales la capacidad de inhibir la absorción intestinal de colesterol. El consumo de huevo promueve la creación de partículas grandes de LDL, que son menos generadores de placa de aterosclerosis. En adultos que reciben tratamiento para el colesterol alto con estatinas, el consumo de huevo aumentó el colesterol HDL considerado como bueno y disminuyó la relación LDL-HDL. La yema contiene inhibidores del factor activador de las plaquetas que contribuyen a proteger al corazón de la enfermedad coronaria. Ahora sí, ¿qué sucede si eres diabético? Se ha visto que los pacientes diabéticos que consumen más de un huevo al día presentan un aumento del 69% en el riesgo de padecer enfermedad coronaria e infarto agudo del miocardio respecto a los que consumían menos de un huevo a la semana. Los que consumen más de un huevo al día también presentaban otros factores de riesgo como obesidad, un alto consumo de calorías, resistencia a la insulina que afecta la respuesta del organismo frente al colesterol que se consume en la dieta, llevando a tener mayores niveles de colesterol en sangre que podrían modificar el verdadero efecto del consumo de huevo en el paciente diabético. De hecho, se realizó un ensayo por 12 semanas en el que se estudiaba el efecto de una dieta alta en calorías y con colesterol alto aportado por el consumo de 2 huevos al día frente a una dieta baja en calorías, con alto contenido proteico y baja en colesterol, mostrando que en la dieta en la que se incluía huevo se mejoró el control de los niveles de azúcar, grasas en sangre y la presión arterial en los pacientes con diabetes o con intolerancia a la glucosa. Beneficios de consumir huevo para el adulto mayor. Es un alimento fácil de preparar y de consumir, incluso si se tienen problemas con la dentición.
Aporta la mayoría de los aminoácidos necesarios para la dieta, como la leucina, implicada en el mantenimiento de la masa muscular. Contiene EPA y DHA, ácidos grasos esenciales que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, ayudan al sostenimiento de la masa muscular, ósea y de las funciones cognitivas. Es fuente de colina, implicada en la producción de neurotransmisores. Contiene vitamina D, necesaria para la salud de los huesos, la conservación de la función muscular y el rendimiento físico. Contiene luteína y zeaxantina, carotenoides que tienen un efecto protector a nivel ocular, disminuyendo el riesgo de sufrir cataratas y degeneración macular. ¿Cuál sería la recomendación? La mayoría de los países han eliminado la recomendación de limitar la ingesta de colesterol, aunque han enfatizado en la disminución de la ingesta de grasas saturadas y de tipo trans. El consumo de huevo dentro de una dieta sana y siguiendo un estilo de vida saludable puede ser de hasta una porción por día. En el caso de las personas con diabetes o con riesgo cardiovascular, se recomienda tener prudencia en su ingesta hasta que se tenga evidencia científica que apoye o limite su consumo. En este caso, se indica evitar el consumo de la yema y no consumir huevo con regularidad. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.